Purgas en la prensa. Eso es lo que estamos viendo en Canal 13, uno de los medios de comunicación tradicionales más grandes de Chile, en el cual Andrónico Luxig, un millonario importante dentro de Chile, tiene control, que se está sacando a figuras periodísticas, particularmente a Mirna Schindler, que en realidad son figuras que eran muy predominantes de la prensa a favor del apruebo, de prensa muchas veces asociada a la izquierda radical, y que ella en su momento tuvo un escándalo porque se nombró a su hija en un cargo importante dentro del gobierno de Boric, para que tomen en cuenta los sectores a los que está asociada. Y dentro de eso ella ya fue sacada más bien de la nada y sorpresivamente de ahí, que va de la mano también con un importante cambio de la prensa, una voltereta de pasar de apoyar a todos sus sectores radicales de izquierda a centrarse luego del resultado en el cual el rechazo arrasó y aplastó al apruebo. Eso es lo que se está viendo dentro de un contexto en que gran parte de los periodistas apoyaron al apruebo y ahora sus sectores están siendo eliminados progresivamente. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Andrés C24 y Real Manguino 10, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Canal 13, uno de los medios más hegemónicos en Chile, e incluso en las redes sociales, en YouTube, es de los que sacan más visitas, lo que muestra que incluso lamentablemente los medios alternativos todavía tienen cierta hegemonía a nivel de visitas si lo comparamos con las estadísticas. Bueno, ese medio sacó a una de sus periodistas que más aparecía en matinales, en la prensa, que es Mirna Schindler. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esta mujer estaba muy vinculada a sectores más bien de izquierda radical con su mensaje. Ahora, si uno le preguntara a ella o a todo el círculo de la prensa, dirían no, súper neutro. Y a los sectores más ultra de la izquierda dirían no, puros derechistas infiltrados. Pero en realidad, lo que hemos visto es que ella en su momento se le cuestionó porque uno, en situaciones de prensa, cuando se analizaba, por ejemplo, el caso del dueño de la ex fuente alemana, que se andaba defendiendo y lo atacaron un grupo de capuchados, ella cuestionó, por ejemplo, que él utilizara un arma a postones, ni siquiera un arma de fuego real, para defenderse cuando estaban atacando su negocio y amenazaban su propia integridad. Ella en muchos casos justificó lo que fue el apoyo al inicio del proceso constituyente originalmente, y en gran medida también fue lo del estallido. Entonces, en medio de todo ese contexto, se le asocia más bien a todo ese sector más octubrista, dirían algunos, o de izquierda más radical, que estaba presente en la prensa y que no era tan raro hasta hace poco ver numerosas figuras de ese estilo dentro de la prensa. Incluso en su momento, para ver un poco las cercanías políticas, su hija fue nombrada por el gobierno de Gabriel Boric en un cargo importante, con sueldo bastante alto, y que muchos acusaron que había vínculos con la prensa, nepotismo, algo de lo que tanto se ha hablado del gobierno de Boric, mucho nepotismo, y ella salió justamente a defender eso, en un contexto en que numerosos periodistas de nivel nacional apoyaron al apruebo, y eso en un contexto en que el gremio de periodistas oficialmente también le dio su apoyo al apruebo, lo que muestra que por un lado están alejados de la realidad de la amplia mayoría de la población de este país, ya que 2/3 de Chile decidió votar en contra del apruebo, votó rechazo, y también muestra por otro lado la falta de imparcialidad y la radicalización del mundo periodístico dentro de las cosas que han hecho. Eso es lo que se observa, ¿no? Bueno, esta misma mujer fue sacada por completo del programa Tu Día y después por completo de Canal 13 de todos los programas, y está siendo desplazada y probablemente pase a radios menos conocidas a hacer trabajo. Ahora, lo sorpresivo es que a ella no la avisaron, le habían dicho incluso que no la iban a despedir, no la iban a sacar, pero la sacaron, la desvincularon por completo y se le sacó completamente, y ella no sabe por qué. Ahora, en gran medida, más allá de esto lo podríamos ver casi como un proceso de purga y de cambio de enfoque que está teniendo la prensa. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque en gran medida la prensa chilena, y en realidad la prensa de muchos países, es muchas veces adaptaticia. ¿Qué significa eso? Que su mensaje, y especialmente en los matinales y distintos programas, lo adaptan dependiendo de lo que creen que le puede traer popularidad en el momento. No es como que tengan muchas veces, exceptuando algunos casos, un mensaje ideológico o político fijo en el tiempo aunque sea impopular, sino que muchas veces se adaptan a lo que creen que les conviene. Un ejemplo es que cuando era el estallido, lo apoyaron en gran medida. La prensa fue muy cómplice del proceso del estallido. El proceso constituyente también. Y hasta antes del plebiscito también lo apoyaron mucho porque eso es lo que pensaban que era popular.
Posterior al plebiscito y cuando ganó el rechazo, ¿qué fue lo que se vio? Otro tipo de situación. Lo que vimos fue a la prensa dándose vuelta a la chaqueta y cambiar su discurso. Lo hemos visto de todas maneras. Algunos periodistas se dieron cuenta antes y hace un año y medio empezaron a cambiar su discurso y se centraron más. José Antonio Neme es un ejemplo. Otro del caso de Mochati, aunque él muchas veces más crítico con todo, pero se puso más duro hace un año y medio. Y muchos otros periodistas, como también medios de comunicación, se dieron cuenta solo después del plebiscito y se empezaron a centrar. Es un cambio, podríamos decir, de discurso que estamos viendo en toda la prensa porque se están adaptando a lo que ven que es lo que quiere la población. Y como se dieron cuenta que ese mensaje de izquierda radical, fue derrotado tan profundamente en el plebiscito, cambian su discurso. Si hubiera ganado la prueba, estarían profundizando este discurso aún más. Entonces, lo que está pasando con esta periodista es simplemente un paso más dentro de lo que están haciendo en la prensa para adaptarse y centrarse más y eliminar los sectores más radicales o que eran, podríamos decir, cómplices con esa izquierda más radical que había presente en los medios de comunicación. Ahora, dentro de todo, ¿está bien o mal? Bueno, un canal privado, pueden contratar a quien quieran y no contratar. Ahora me parece bien porque no creo que el mensaje que ella diera fuera positivo. Me parece bien que la prensa oficial empiece a centrarse un poco más en su mensaje. Pero hay que tomar en cuenta que, de todas maneras, esto es una oportunidad, pero simplemente una oportunidad temporal. Como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, la victoria del rechazo llevó a un cambio cultural importante en nuestro país que está haciendo que se centren las cosas, que haya un rechazo a ese radicalismo y que se dé la oportunidad de poder hacer cambios que son importantes, tomando en cuenta este momento histórico que se dio por la victoria del rechazo tan arrolladora. Pero es una oportunidad y si los políticos no las aprovechan, los sectores radicales van a volver a surgir y con mucha fuerza dentro de unos años. Esto no es que se solucionen todos los problemas, sino que es una paz temporal que se ha dado, que se tiene que aprovechar como oportunidad para hacer cambios profundos y que impidan que surjan esos sectores radicales de nuevo, y si no se hace van a volver a surgir. Y el problema más grande dentro de todos y que se tiene que solucionar es la educación. Ya hemos mencionado muchas veces cómo la educación es muchas veces, más bien prácticamente siempre, un centro de adoctrinamiento a través del Estado. Como muchas veces en los colegios, como en las universidades, especialmente las estatales, se comienza a empujar un discurso radicalizado, violento y que lleva muchas veces a que los grupos más violentos de nuestra sociedad salgan de ahí. El mejor ejemplo es lo que pasa con los encapuchados o los grupos revolucionarios que surgen muchas veces de lugares como el Instituto Nacional, como la Universidad de Chile, todas instituciones públicas y financiadas con impuestos, donde hay, por ejemplo, en la Universidad de Chile profesores como Atria, radical de izquierda y que hace clases ahí. Entonces hay que tomar en cuenta que si no se cierran esas instituciones o se reforman profundamente sacándole su carácter estatal y quitándole el control del Estado que lleva a que pase este nivel de adoctrinamiento, inevitablemente estos problemas se van a dar. Es solo una situación del momento, este cambio cultural que estamos viendo, y no soluciona los problemas de fondo. Si no se da con el problema más grande de todos, que es la educación, no se va a poder solucionar lo otro, porque efectivamente tiene importancia la economía, la seguridad, numerosos otros problemas que están afectando en el día a día, y eso por supuesto que se tienen que enfrentar, lo hemos hablado en este programa, pero lo que diría que en el largo plazo va a tener más efecto, y es, podríamos decir, la amenaza cultural más urgente de todas, es lo que ocurre en la educación, porque si está podrida la base de la educación, que empieza a generar las nuevas generaciones, como hemos visto en los últimos años, estos grupos que hemos visto de juventud, que son muy radicales, que han ido surgiendo, simplemente irán creciendo aún más con el tiempo, y eso va a generar resultados catastróficos en el largo plazo. Así que claro, podríamos decir, proceso de purga en la prensa tiene sus cosas positivas y va a centrar un poco el discurso, pero es temporal. Y si se duermen en sus laureles y se quedan quietos en el mundo político, los distintos movimientos que buscan luchar contra esto, inevitablemente de aquí a una década o dos vamos a ver una repetición y aún más fuerte de las situaciones de estilo estallido y de grupos radicales que van a ir surgiendo. Si no se cambia la educación, si no se libera, se da mayor participación a las familias, se quita el control estatal de ellas y se empieza a cerrar o privatizar instituciones como el Instituto Nacional, la Universidad de Chile y todos esos otros centros estatales de educación, este problema simplemente se va a profundizar. Pero ¿qué les parece este cambio, esta purga interna que está viviendo la prensa en un intento de darse una voltereta y agradar a su audiencia? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Creen que es para quedarse tranquilo o simplemente es una etapa más dentro de un conflicto mucho más grande? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.